y estuvimos de acuerdo en que vamos a hablar sobre el caso de Kilmer Abrego García. Y comenzamos en un punto de acuerdo en que ambos países debemos de trabajar muy duro para poder romper con el crimen transnacional como lo que son la MS-13. Y yo le comentaba al señor vicepresidente que durante los últimos 20 años yo he estado trabajando para poder acabar con la pandilla del MS-13. Y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para terminar con las pandillas violentas que tenemos. Y creo que es muy importante que nosotros establezcamos esto porque el caso de Kilmer Abrego García no tiene que ver con esto. If you listen to Así que si ustedes escuchan al señor Trump o a su administración, pareciera que están diciendo que el señor Abrego García forma parte de la pandilla MS-13, pero sin embargo, un juez federal de nuestro país ha confirmado que el señor Abrego García no formó parte de esa pandilla. In fact, De hecho, el señor Abrego García está legalmente en los Estados Unidos. De hecho, un juez de inmigración encontró hace varios años que su vida estaría en peligro si él retornara de nuevo a El Salvador. Entonces se le dio a él un estatus de refugiado y también para poder trabajar en los Estados Unidos. Y todo esto sucedió cuando el presidente Trump era presidente anteriormente y nunca apelaron a esta decisión. So I want to emphasize that Así que quiero hacer constar que tanto el presidente como el vicepresidente están mintiendo cuando dicen que Abrego García ha sido acusado de ser miembro de la MS-13 porque no es así. and this is a lie to cover up what they did. So what did they do? Y esta es una mentira para poder cubrir lo que ellos hicieron. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? So they illegally abducted. Ellos lo que hicieron fue extraer al señor Abrego García de Maryland en los Estados Unidos y lo trasladaron al CECOT aquí en El Salvador, que es una prisión que está aquí en El Salvador. In fact, Y de hecho es una prisión en donde dicen que mandan lo peor de lo peor, en donde mandan a los terroristas. Así que en las cortes de los Estados Unidos no existe ninguna evidencia que diga que el señor Abrego García fue miembro de la MS-13. Así que la pregunta que le hice yo esta mañana al vicepresidente Ulloa es si El Salvador tiene pruebas de que el señor Abrego García sí es miembro de la MS-13. So I asked the vice president, Entonces, si no hay pruebas contra el señor Abrego García de que entró ilegalmente a los Estados Unidos o que él sea miembro de la MS-13, porque en las cortes de los Estados Unidos no hay evidencia, entonces, ¿por qué es que no lo liberan? answer was, Y su respuesta fue que el gobierno de El Salvador le está pagando. El gobierno de El Salvador está recibiendo un pago por mantener al señor Abrego García aquí en El Salvador. and I pointed out Entonces yo le dije que ni el gobierno de los Estados Unidos ni de El Salvador ha presentado ninguna prueba de que el señor Abrego García ha cometido algún hecho ilegal. Y entonces, ¿por qué no liberar al señor Abrego García hoy mismo? and he said what President Bukele said the other day Y dijo lo mismo que dijo el presidente Bukele el otro día at the White House, en la Casa Blanca, which that El Salvador can't smuggle Mr. Abrego Garcia into the United States. que El Salvador no puede contrabandear al señor Abrego García de nuevo hacia los Estados Unidos. And I said, Y yo le dije que yo no le estoy pidiendo que él entre ilegalmente al señor Abrego García a los Estados Unidos, sino que sencillamente que abra la puerta del CECOT para que él pueda salir y regresar. Yo le dije que incluso el señor Bondi, que es el fiscal general de los Estados Unidos, dijo que enviaría un avión para recoger al señor Abrego García. Y eso lo dijo porque en la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo de 9-1 que se les tiene que facilitar el regreso al señor Abrego García a los Estados Unidos. Pero no hay evidencia que la administración de los Estados Unidos esté cumpliendo con esta orden. there's no evidence that
De hecho, la Embajada de los Estados Unidos aquí en El Salvador me dijo a mí que ellos no han recibido ninguna orden de facilitar esto. Así que claramente la administración de los Estados Unidos está en franco incumplimiento con las órdenes de las Cortes de los Estados Unidos. Y entonces la pregunta que resta por preguntar es ¿por qué entonces el gobierno de El Salvador no libera al señor Abrego García cuando no hay pruebas que lo incriminen en un delito? So they should just let him go. Entonces deberían liberarlo, dejarlo ir. And they should let him go, and we will find a way to get him from San Salvador to Maryland, the state of Maryland. Deben de dejarlo ir y nosotros encontraremos la manera de hacerlo llegar desde El Salvador a los Estados Unidos. Because I promised his wife Jennifer, Porque yo le prometí a su esposa Jennifer, and his mother and his brother, a su madre y a su hermano, and their family, y a because toda la familia, he has 3 children. porque él tiene 3 hijos. Some of them have severe disabilities. Algunos de ellos con algunos problemas fisiológicos. I promised them that I would do everything I could to get him out of CCOT. Y yo les prometí a ellos que iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para sacarlos del CECOT. And I won't. Y yo les he dicho al gobierno de El Salvador que tal vez soy el primer senador que ha venido para tratar este asunto, pero puedo asegurarles que no seré el único. Van a venir muchos más. Este es un momento que no es sostenible y no puede continuar de esta manera. También le prometí a su esposa y a su madre que iba a tratar de reunirme con el señor Abrego García mientras yo estuviera aquí en el país. So I asked the vice president if I could meet with Mr. Abrego Garcia. Así que le pregunté al señor vicepresidente si yo podía reunirme con el señor Abrego García. And he said, well, you need to... Y él me dijo que había que hacer ciertos arreglos previos para poder entrar al CECOT. Y yo le contesté que yo no estaba interesado en tomar un tour, o sea, dar una vuelta por CECOT, sino que lo que yo quería era tener una reunión con el señor Abrego García. He said he was not able to make that happen. Y él me dijo que no estaba dentro de sus posibilidades hacer que eso sucediera. He said he need a little more time. Me dijo que necesitaba más tiempo. I asked him if I came back next week, whether I'd be able to see Mr. Abrego Garcia. Y yo le pregunté que si regreso la próxima semana, si entonces sí voy a poder hablar con el señor Abrego García. He said he couldn't promise that either. Y me dijo que eso tampoco lo podía prometer. So I asked him if I could get on the phone, either a video phone or just a phone, and talk to Mr. Abrego Garcia. Entonces yo le pregunté que si podía hacerle una llamada telefónica, ya fuera una videollamada o por teléfono con el señor Abrego García. Video phone or just a phone, and talk to Mr. Abrego Garcia. Entonces yo le pregunté que si podía hacerle una llamada telefónica, ya fuera una videollamada o por teléfono con el señor Abrego García, solamente para saber cómo está y poder reportar nuevamente su estado a su familia. He said he could not arrange that. Y me dijo que no podía hacer arreglos para eso tampoco. Me dijo que si tal vez la embajada americana lo pidiera, tal vez entonces podría suceder. Así que ciertamente yo voy a hacerle esa misma petición a la embajada de los Estados Unidos para ver si puedo hablar con él por teléfono. Y también hice la pregunta de qué puede hacer la familia, su esposa, para poder hablar y que ella escuche su voz. Y le dije que la familia ha solicitado eso. Y me dijo que no estaba seguro de poder hacer que eso sucediera. So we have an unjust situation here. Así que tenemos entre nuestras manos una situación injusta. The Trump administration is lying about Abrego Garcia. La administración Trump está mintiendo acerca del señor Abrego García. The American courts have looked at the facts. Y las cortes de los Estados Unidos tienen los hechos. In fact, De hecho, el abogado mismo fue el que dijo que el señor Abrego García había sido llevado por error, un error. but instead of fixing, Pero en lugar de corregir esa injusticia, ¿saben ustedes lo que hizo la administración de Trump? Ellos prácticamente sacaron a ese abogado que ha tenido 15 años de trabajar con el sistema de justicia de los Estados Unidos. and berated
Y entonces no le han dado la oportunidad de decir toda la verdad al juez. Voy a leerles entonces lo que dijo el juez. Este es un juez del Distrito Federal de Maryland. And I'm quoting from Judge Zinnes here. Y cito lo que dijo el juez. As defendants acknowledge, and the defendants here are the government, the Trump administration. Entonces los acusados aquí son la administración Trump. They had no legal authority to arrest him. No tenían autoridad legal para arrestarlo. No justification to detain him. Ninguna justificación para detenerlo. And no grounds to send him to El Salvador. Ni ninguna base para enviarlo a El Salvador. Let alone deliver him into one of the most dangerous prisons in the Western Hemisphere. Y mucho menos para meterlo en una de las cárceles más terribles de todo el hemisferio occidental. The judge went on to say, and I quote, el juez siguió diciendo, y estoy citando, having confessed grievous error, habiendo confesado que se hizo un error, the defendants, los acusados, and again, that's the government, that's the Trump administration, nuevamente los having acusados son el confessed gobierno de los grievous Estados error, Unidos, they now argue that this court lacks the power to hear the case. ahora dicen que esta corte no tiene el poder para poder oír el caso. And that they lack the power, the court lacks the power to order Abrego Garcia's return. Y que la corte tampoco tiene el poder para ordenar el regreso de Abrego García. So a U.S. District Court judge has ordered the Trump administration to bring him home. Así que este juez de la Corte Federal ha ordenado que traigan a casa a Abrego García. The United States Supreme Court, by 9-0 vote, has ordered the administration to facilitate his return. Y la Corte, en una votación de 9-0, ordenó que trajeran nuevamente a Abrego García. So the Trump administration needs to obey the law. Entonces la administración Trump tiene que obedecer la ley. But I'm also asking the government of El Salvador Pero and the también president and vice president of El Salvador le estoy preguntando al gobierno de El Salvador, a su presidente y a su vicepresidente, not to keep a man who was illegally abducted from the United States no detener a un hombre que fue ilegalmente traído de los Estados Unidos and charged with no crime y acusados de ningún crimen to remain in CECON, para que siga permaneciendo en SECOT, when as a sovereign country they have the power to let him go and let him go now. porque como país soberano que somos deberían de dejarlo ir y dejarlo ir ahora. And I hope they will. Y espero que así lo hagan. Thank you. Are you concerned whether Mr. Abrego Garcia is still alive? I don't know about his health status. That's exactly why I wanted to meet with him directly. That's why I wanted to talk to him on the phone. That's why I want to arrange a phone call with his wife. I mean, this is a notorious prison. And the family, this is a guy, again, he just got disappeared off the streets of Maryland. He ends up in, I'm sorry. Es por eso que yo estoy pidiendo que necesito verlo, necesito hablar con él, porque no sabemos cuál es la condición del señor Abrego García. Sencillamente desapareció de las calles de Maryland. This is why I wanted to see him. I also want to say to everybody here, you may know, in the state of Maryland, we have a very wonderful, robust Salvadorian population. Yo creo que todos ustedes sepan que en el estado de Maryland tenemos una Senador, es una población afrenta del salvadoreña muy gobierno de robusta y Bukele que al contribuye sistema de justicia de muchísimo. Estados Unidos. No le oigo cuando yo estoy hablando, no puedo oír Perdón. la pregunta. ¿Su pregunta cuál es? Que si es una afrenta del gobierno de Bukele al sistema de Is it justicia de a Estados Unidos. confrontation from the Bukele administration to the United States of America? Well, I'm asking President Bukele to. Okay, I'm asking President Bukele, under his authority as president of El Salvador, to do the right thing and allow Mr. Abrego Garcia to walk out of a prison, a man who's charged with no crime, convicted of no crime, and who was illegally abducted from the United States. Es por eso que yo le estoy haciendo la petición al presidente Bukele para que suelte al señor Abrego García, que no fue acusado de ningún crimen, para que pueda salir de la cárcel y regresar a los Estados Do you Unidos. maintain any hope you'll be able to meet with Gilmore? I am going to keep pressing
You want Si to? tiene esperanza de que lo permitan ver al señor Abrego García. I will keep pressing in my remaining time here, and I will keep pressing beyond that. Voy a Yes. seguir Última presionando pregunta, para que me por favor, concedan última eso. pregunta. Otras gestiones. Well, I would say that as a member of Congress, we'd like to work to have good relations between, the people of the United States and the people of El Salvador. Como And congresista de los Estados Unidos, quisiera decirles que nosotros siempre abogamos por tener unas buenas relaciones entre las personas de los Estados Unidos y las de El Salvador. And that's why we need to make sure that we keep working to secure justice, because Congress has a very important role to play in the relationship between the United States and the people of El Salvador. Y por eso siempre tenemos que trabajar muy duro para que se haga justicia. El Congreso tiene mucho que ver con las relaciones entre los Estados Unidos y El Salvador. And so, for example, the Trump administration is reportedly going to pay the government of El Salvador up to $15 million to house people sent from the United States. 15. 15 million. 15 million. Se ha sabido que el gobierno de El Salvador va a recibir hasta 15 millones de dólares por darle albergue a los prisioneros que vienen. And, I don't think there are going to be a lot of members of Congress that will clearly be unwilling to spend money to keep people like Kilmar Garcia in CICOT, because again, he was illegally abducted from the United States and charged with no crime. So why? Los senadores de nuestro país van a estar en contra de dar dinero para mantener a personas como el señor Abrego García, que no tiene ninguna acusación, en una cárcel como el Secot. So why should the taxpayers of the United States pay the government of El Salvador to lock up a man who was illegally abducted from the United States and committed no crime? Entonces, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos tiene que pagarle a El Salvador dinero por tener prisionero a una persona que fue extraído ilegalmente de los Estados Unidos y que no ha cometido ningún delito? Thank you all very much, guys. Muchas gracias. Con eso finalizamos la oportunidad de prensa. Muchas gracias. Necesitamos espacio.